La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Barquisimeto, Dr. Luis Beltrán Prieto Figueroa, presenta Los fundamentos de los procesos cognitivos, sociales y afectivos de Miriam Heller. Autores: Técnico Superior Universitario José Graterol, Analista de Sistemas Carlos Chávez, Técnico Superior Universitario Freddy Martínez, Ingeniero Lucy Ibarra. Los docentes no podemos ser inocentes. Debemos buscar nuevas transformaciones. Esto quiere decir, para lograr el deseo de innovación personal que cada docente debe ponerse día a día en pro de su rol como agente de la sociedad, buscando nuevos paradigmas que den mayor sentido a su vida y sus experiencias. El término paradigma es traducido por Thomas Kuhn como relaciones científicas universales reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Este modelo, nueva concepción, nos es útil ya que nos permite enfrentar y resolver problemas, pero siempre en los límites que nos ayudarán a identificar y resolver los problemas, a enfrentar las situaciones conflictivas y a tomar las mejores decisiones. A través del tiempo, diversas teorías sostienen que el funcionamiento intelectual del individuo es fijo e inmutable. Aportes de la investigación cognitiva de Feuerstein, Rand, Hoffman y Miller cambian la teoría con la formulación de modificabilidad cognitiva estructural. Según el organismo humano, es concebido como un sistema abierto que puede ser modificado, no solo con la maduración, sino a través de las experiencias. Cerebro triuno. Investigadores como Sperry y McLean descubrieron el carácter de capas de cebolla del cerebro, producto de la evolución biológica. Actualmente, a los círculos especializados se le llama cerebro triuno, es decir, cerebro con 3 capas, subcerebros o sistemas. En primer lugar, sistema rectil o instintivo. Seguidamente, sistema límbico o de mamífero. Y por último, sistema neocorteza o humano. Sistema rectil, llamado subcerebro rectil, es un antiguo mecanismo neuronal que ejecuta los programas básicos de la vida. Las conductas rectil son difíciles de modificar. El individuo nace con ella. Para modificar las conductas de este sistema se usaban estrategias educativas, sustentadas por teorías basadas con animales, las cuales en la actualidad se consideran ineficientes y en algunos casos inadecuadas. Actualmente se persigue una práctica educativa que promueva el cambio de conducta donde se trabaja el razonamiento de forma constante en los estudiantes. Sistema límbico. Rodeando el sistema rectil se encuentra el sistema límbico, el cual se encarga de ejecutar programas relacionados con emociones, defensas, miedos, afectos y motivaciones. En pocas palabras, cuida la supervivencia social. El límbico es de interés para los docentes porque el aprendizaje involucra contenido emocionales. La utilización de estrategias cognitivas para elegir y hacer comienza con los estados motivacionales. Sostiene Chadwick en 1988 que el alumno puede aprender varias estrategias cognitivas, pero si no tiene el estado afectivo para usarlas, no lo hará.
Es responsabilidad del profesor que los sentimientos del aprendiz en relación con el profesor, a la escuela y al tema de estudio interactúen armónicamente. Sistema neocorteza o cerebro humano. Es el sistema más nuevo y se subdivide en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Procesa información y produce conocimientos. El sistema neocorteza es el centro de la actividad intelectual. Hemisferio izquierdo rige el lado derecho del cuerpo, faculta el lenguaje, el razonamiento lógico, las matemáticas, entre otros. Mientras que el derecho rige el lado izquierdo del cuerpo, controla facultades referidas a la intuición, las relaciones espaciales, reconocimientos de imágenes, patrones y configuraciones. Estrategias de enseñanza desde una perspectiva cognoscitiva. Dicho lo anterior, podemos decir que Miriam Heller buscaba coincidir el desarrollo cognoscitivo en sentido de crecimiento como estrategia de enseñanza. Para ello, dicho crecimiento ocurre en tres fases, y es aquí donde el docente debe utilizar las estrategias que le permitan articular el contenido o información con el proceso. Estas fases son preparación para el aprendizaje, presentación del contenido nuevo y aplicación e integración. En la etapa de inicio o preparación del aprendizaje, el docente ayudará al estudiante a revisar en su mente lo que conoce del tema, predecir o formular hipótesis acerca de lo que va a aprender y sentir interés hacia el nuevo aprendizaje. En la siguiente etapa, preparación del contenido, el docente propiciará al estudiante a comparar entre lo que él trae, es decir, la información previa que conoce, y lo que el docente le exponga o la opinión de otros compañeros. En este momento el estudiante debe reconstruir su comprensión del mundo, modificando, reforzando, organizando, consolidando algunas de sus creencias. Al realizar esto, el estudiante reacciona de alguna manera siguiente. Memoriza palabras pero no busca relación con lo nuevo. No decodifica la información y da igual importancia. Pero en realidad lo que se busca es que el estudiante reconozca los conceptos principales, ser consciente acerca de los cambios, usar el texto de exposición del docente para responder preguntas, entre otros. Y en la última etapa, la etapa de cierre o aplicación e integración, se consolida el conocimiento y se propicia la generalización de información y habilidades. Es aquí donde el docente prepara y utiliza sus estrategias y técnicas que ayuden al estudiante a reconstruir lo aprendido, categorizar información, sintetizar y resumir información, relacionar ideas y conceptos, evaluar y revisar, identificar logros, transferir su aprendizaje a nuevas situaciones, entre otras cosas. Mediando el desarrollo socioafectivo. Pensamiento lateral, divergente, expansivo, el cual se aparta del camino convencional lógico y encuentra respuestas inesperadas, aparentemente absurdas, pero exitosas. Este pensamiento es la base del acto creativo tan necesario en el presente para romper con aquellos esquemas o paradigmas individuales que nos cierran las puertas frente a oportunidades de actuación que nos haría sentir más realizados personal y profesionalmente. Ejemplo: llega el profesor al aula de clase y le dice a sus estudiantes que hagan un dibujo cada quien. Comienza a hacer el dibujo. Pero un estudiante llamado Juan se levanta y realiza el dibujo en el pizarrón. Luego se dirige hacia el profesor y le dice: profesor, ¿me puede dar su punto de vista de mi dibujo? Y el profesor no le presta atención. Juan insiste en que el profesor le dé su punto de vista sobre el dibujo.
El profesor se dirige hacia Juan y le contesta que no vale ni medio, pero Juan le dice al profesor que de igual manera le dé su opinión. El profesor, al ver que Juan no le contestó lo que él esperaba, lo expulsó del aula de clase. Tratamos de interactuar con jóvenes que harán frente a un nuevo siglo, dentro de los límites de esquemas y paradigmas que, si bien en épocas anteriores resultaron, en la actualidad, nos conducen a una comunicación agresiva docente-estudiante. En teoría, hablamos del cultivo y gratificaciones de la solidaridad de la imaginación, del intelecto creativo, y en la práctica, sin embargo, la capacidad de respuesta del estudiante de nuestra historia es castigada con la expulsión de clase, porque la reacción del estudiante no concuerda con las expectativas del docente acerca de lo que es o debe ser la interacción del estudiante-docente. Tú me dices algo que no me gusta y yo hago valer mi autoridad, sin considerar que fui yo quien inició la comunicación agresiva. El docente de primera. Yo pienso que no logro objetivos que me hagan sentir realmente satisfecho con mi labor. Yo saco de clase al que me molesta, me tiene miedo y así trabajo más tranquilo. Nosotros como seres humanos tenemos un potencial creativo que si no lo utilizamos constructivamente, lo hacemos en forma destructiva. ¿Cómo mejorar el ambiente? La técnica de la pregunta es una importante herramienta para el docente mediador. La técnica de la pregunta es igualmente una herramienta útil para propiciar el crecimiento socioafectivo del estudiante. El convertir la técnica de la pregunta en una táctica de socialización dependerá del uso y manejo que hagamos tanto de la pregunta en todas sus dimensiones y posibilidades como de la respuesta. Dinámica grupal. Trabajar en grupo brinda la posibilidad de realización social, porque crea un ambiente ameno y de confianza que facilita la participación activa de todos los estudiantes. Es una vía hacia la formación de valores éticos, que se traduce en una actitud responsable. Retroalimentación. Es otra estrategia que favorece el clima de interacción positiva en el aula, ya que, visto como un proceso comunicacional, es bidireccional, y el dar y el recibir constituye su base fundamental. La retroalimentación puede ser verbal, pero también puede ser gestual, una mirada, una sonrisa, una palmadita en el hombro. Según Carl Rogers, el ser humano requiere contexto de comunicación, relaciones humanas y positivas, o favorables a la conservación y a la valoración del yo. Si me siento bien y tengo una buena relación con las personas que me rodean, podré estar en la capacidad de transmitir la información de una manera adecuada a los estudiantes. De lo contrario, no podría transmitir ninguna información. En la tercera parte del libro El arte de enseñar con todo el cerebro, la autora nos muestra cómo llevar la teoría estudiada a la práctica, basándose en la estructura básica de una sesión de clase: inicio, desarrollo y cierre. El inicio es la preparación para entrar al objetivo. El desarrollo es la introducción al nuevo contenido y el cierre la consolidación y transferencia. En cada etapa se dan tics para un aprendizaje usando todo el cerebro. En el inicio se trabaja el hemisferio derecho. Se sugiere propiciar una lluvia de ideas acerca del punto, propiciar asociaciones con el concepto a tratar, invitar a los alumnos a un viaje imaginario, ambientar el aula, presentar el objetivo y discutirlo con los alumnos, vocabulario, dominio y formular hipótesis. Para mostrar el nuevo contenido se propicia un acercamiento holístico, contando historias, donde se involucre con el tema de forma imaginaria. Allí se está usando el hemisferio derecho y el sistema límbico, que trabaja con las emociones.
lo que llamamos saber con sabor, para luego entrar en una etapa de análisis que te permita trabajar con el hemisferio izquierdo, la parte intelectual, presentando la información nueva, características, cualidades, evolución y componentes del tema. Esto con el fin de que el estudiante logre comparar los conocimientos previos con los presentados por el docente y los leídos en material dado. Para esto aplicar técnicas de elaborar cuadros comparativos. Luego permitir que el estudiante haga la síntesis del tema. En el cierre se sugiere reporte de conclusiones, desempeño de roles o simulación, técnicas grupales, representación de ideas a través de expresión plástica. Para finalizar, le presentamos un ejemplo de una clase de matemática. El profesor dice: vamos a estudiar teorías de conjuntos. ¿Ustedes me pueden decir qué es más complicado, colocarse las medias o los zapatos? Un estudiante responde: las medias se pueden colocar en cualquier pie, pero los zapatos no. El izquierdo va en el izquierdo y el derecho en el pie derecho. Muy bien, dice el profesor. En la correspondencia de conjuntos término a término, un elemento del conjunto A puede pertenecer a cualquier elemento del conjunto B. Ese es el caso de las medias. Mientras que en la correspondencia unívoca o recíproca, un elemento del conjunto X pertenece solo a un elemento del conjunto Y. Este es el caso de los zapatos. Es una manera de involucrar al estudiante con el tema a través de hechos reales y así despertar el interés y lograr un aprendizaje significativo.